Buenos días, hermanos. Esta mañana leo en Hechos 20:35. Es el libro que revela el poder de la iglesia. En este libro, los principios de la vida transformada, del ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, se ponen dramáticamente de manifiesto. A medida que vamos leyendo el libro, vamos descubriendo este principio de una manera única. Si se eliminara este libro de la Biblia, nosotros nunca entenderíamos el resto de la historia. Porque cuando leemos los evangelios, y ya los hemos estado mirando, concluimos de leer los evangelios y finalmente encontramos ahí a un puñadito de judíos en la misma ciudad de Jerusalén, conversando, hablando acerca de un reino de Israel. Pero luego llegamos al libro de los Hechos. Y si dejamos un instante el libro de los Hechos y vamos al siguiente libro, que es Romanos, en el libro de Romanos descubrimos a un hombre del cual nunca supimos nada, porque los evangelios no nos hablaban para nada de él. Y lo encontramos escribiéndole a un grupo de cristianos en la ciudad de Roma. De todas las ciudades del mundo, Roma, justamente la capital de los que los tenían cautivos. Ahora, les habla acerca de la necesidad que tenían de salir hacia todos los rincones de la tierra a predicar, por supuesto, el Evangelio. Evidentemente, algo había sucedido entre los Evangelios y la carta a los romanos. ¿Cómo se produjo ese tremendo cambio? ¿Qué fue lo que pasó para que el Evangelio brotase con tanta fuerza y saliese del judaísmo, saliera de la misma ciudad de Jerusalén y alcanzase en una sola generación prácticamente a todo el mundo conocido? Algo tenía que haber sucedido. Este libro fue escrito por el doctor Lucas. El doctor Lucas escribió 2 libros. El primer libro se habla de los hechos de 2 apóstoles nada más, de Pedro y de Pablo. Y de los otros prácticamente no sabemos nada, prácticamente quedan a los apóstoles que había. Y ese comienzo maravilloso es el comienzo de la iglesia de Jesucristo. En Hechos, el Espíritu Santo comienza cumpliendo el programa diseñado por Dios. No por ningún ser humano, no por ningún predicador. El programa diseñado para la iglesia por el Espíritu Santo. Y comenzó hace casi 2000 años. Y sigue realizándose en la actualidad. Por eso al leer el libro de Hechos encontramos diferentes aspectos del ministerio del Espíritu Santo. Y cuando los analizamos, vemos lo hermoso que son. Por ejemplo, en primer lugar, es el Espíritu Santo de Dios el que toma la iniciativa para promover los movimientos que llevan a cabo el programa de Dios acá en la tierra. Siempre es el Espíritu Santo. Cuando no es el Espíritu Santo debemos tener mucho temor. Pero fíjense, yo les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando Felipe estaba predicando en Samaria, estaba teniendo un gran reavivamiento, una campaña evangelística, por así decir, que cubría toda la ciudad, con un éxito tremendo. La gente aceptaba al Señor Jesucristo, venían a los pies del Señor Jesucristo. Y en medio de esa reunión, que parecía tan exitosa, el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice: levántate, en capítulo 8, verso 26, levántate y ve a un hombre que está en el desierto. Extraña la orden del Espíritu Santo. ¿Qué clase de estrategia era esa? De dejar una campaña evangelística exitosa donde las multitudes estaban aceptando al Señor Jesús para ir al desierto a ver a un solo individuo. Pero la pregunta es, ¿quién era ese hombre que estaba en el desierto? Ese hombre que estaba en el desierto era el etíope, ¿no es cierto?
que era tesorero del país de Etiopía. Era un hombre de mucha importancia en ese lugar. Y este hombre, que había sido preparado por el Espíritu Santo, iba en su carruaje desde Jerusalén hacia Etiopía. Iba leyendo un rollo, un libro. Y el libro que iba leyendo era el libro de Isaías. Curioso, porque iba leyendo de tal manera que cuando Felipe se halló junto al carruaje, oyó al etíope leer el rollo de Isaías y le preguntó si entendía lo que él leía, a lo que el eunuco etíope le respondió: ¿cómo podré entender a menos que alguien me lo explique? Y comenzando en Isaías 53, Felipe comenzó a enseñarle. Comenzó a enseñarle todo acerca de Jesús, de tal manera que cuando vieron un poquito de agua, él mismo pidió que se lo bautizara, aceptando al Señor Jesús como su Salvador. Mis amados, el Espíritu Santo tiene maneras tan curiosas de operar en nosotros. Así ocurre con el Espíritu Santo. Toma a la persona correcta, en el lugar apropiado, en el momento apropiado, diciendo lo apropiado a la persona apropiada. ¿No es cierto? Y esa es la primera evidencia de la actividad directriz del Espíritu Santo en la iglesia. Pobre aquella iglesia que no tiene el Espíritu Santo como el elemento que mueve a la iglesia. Ahora, en el capítulo 9, el Espíritu Santo llama a un hombre que está caminando hacia Damasco. Y lo llama de una manera casi violenta. Y mientras está llamando a este individuo acá, está hablando con otro individuo en la ciudad de Damasco, pidiéndole que por favor vaya a orar con este primer individuo. Este primer individuo era un perseguidor de cristianos, el otro era un líder de la iglesia cristiana. Y el Espíritu Santo hizo tal el arreglo que finalmente cuando Ananías escuchó que Dios le pedía, el Espíritu Santo le pedía que fuera a orar por Saulo, él le dijo: Señor, tú no sabes lo que me estás pidiendo, estás equivocado. Y el Espíritu Santo, de alguna manera providencial, le respondió: yo sé a quién he llamado y es el instrumento que yo escogí. En otras palabras, el Espíritu Santo tiene maneras muy curiosas de obrar. Y ustedes lo han experimentado, yo lo he experimentado. ¿Cuántas veces? Yo recuerdo una vez, así, viene en este momento a mi mente, recuerdo una vez, estábamos en la universidad, en Andrews, y por supuesto que no teníamos plata, no teníamos dinero para nada. Cuando llegaba el 15 del mes ya no había qué comer en mi casa, así que teníamos que depender de las estampillitas, teníamos que depender del arroz que regalaban en la universidad los alumnos pobres, pero teníamos 2 criaturas y una de ellas necesitaba cierta comida muy especial que si no la comprábamos no sabíamos qué darle porque era alérgica a la leche. Y así que me arrodillé con mi esposa para orar, oramos a Dios y yo me fui a la biblioteca a estudiar. Ella se quedó llorando, pobrecita, porque era lógico. Yo me fui con el corazón apretado. Pero mientras nosotros orábamos, el Espíritu Santo de Dios estaba tocando el corazón de una persona en Illinois, otro estado, completamente diferente a Michigan. Y cuando volví de la biblioteca, encontré a mi señora, pero ya no lloraba de tristeza, sino de alegría. Le digo: ¿qué te pasa? Mira, un milagro, siéntate. Y me contó como una señora joven había llegado, golpeado la puerta y le había dicho: ¿usted conoce alguna manera que nosotros no entendemos a través de su espíritu? Puede tocar un corazón a tanta distancia y otro corazón que ruega por otro lado. Por eso, qué hermoso es depender